Hello everyone. Para los que no me conocen, mi nombre es Jessica Rivero, soy profesora de inglés y también certificada por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy entonces, donde vamos a hablar sobre inglés en el aeropuerto, ¿sí? Y vamos a aprender 5 frases, un poquito más capaz, pero como 5 interacciones que te van a servir muchísimo para comunicarte en un aeropuerto y si lo tienes que hacer, obviamente, en inglés, en algún momento que puedas tener la posibilidad de viajar al extranjero. Lo que vamos a hacer es, yo voy a leer el diálogo, ¿ok? Y luego vamos a ir analizando parte por parte. Entonces, empieza diciendo, Hi there, where are you flying to today? Barcelona. May I have your passport, please? Here you are. Are you checking any bags? Yes, I am. One bag. Do you have any carry-on luggage? Yes, a small bag and a backpack. Is the flight on time? Sorry, but we're afraid that there's a 40-minute delay. Apologies. Vamos a ir analizando parte por parte de este diálogo. Imagínense que estamos en un aeropuerto, ¿sí? Y vamos a hacer el check-in, ¿ok? Entonces, la persona que nos atiende en el check-in nos dice, Hi there, where are you flying to today? ¿Sí? Ese hi there se usa mucho para decir, hola, ¿qué tal? ¿Sí? Es una forma de saludar a alguien. Hi there, ¿sí? Hola, ¿qué tal? ¿Ok? Acá obviamente que podría decir otras tantas opciones, ¿no es cierto? Como good morning, good afternoon, hello, en fin, ¿cierto? Diferentes opciones de saludo, ¿sí? Esta que yo puse ahí es una, ¿ok? Que puede ser usada y que pueden escuchar y que por ahí es un poquito diferente porque tiene el there, ¿sí? De lo que usamos generalmente como hello, how are you, good morning, good afternoon, good evening, en fin. Y hace la pregunta, where are you flying to today? Where are you flying to today? ¿Sí? Le dice, ¿a dónde viajas hoy? ¿Sí? ¿Dónde vas a viajar? ¿Dónde estás viajando hoy? ¿Yes? ¿O dónde estás volando en realidad? Porque tenemos flying, ¿sí? Entonces, where are you flying to today? ¿Sí? Y le dice Barcelona. ¿Ok? Tenemos este to aquí que yo sé que muchas veces causa confusión cuando tenemos estas preposiciones, porque en realidad, si nosotros quisiéramos completar la respuesta, la persona diría I'm flying to Barcelona. Entonces, tenemos el to, ¿no es cierto? Eso lo voy a poner entre paréntesis, ¿sí? Porque solamente puedo decir el lugar. Pero para que ustedes vean de dónde viene este to, porque nosotros decimos fly to, ¿sí? Para yo viajo a o vuelo a algún lugar, ¿sí? Entonces, where are you flying to today? ¿Sí? En las preguntas en inglés se usa mucho, ¿sí? Es como nosotros decimos, ¿a dónde vuelas hoy? ¿O a dónde vas a volar? Ese a, ¿sí? Que nosotros decíamos, voy a volar a tal lugar. Nosotros lo ponemos adelante la pregunta, inclusive estuvimos hablando sobre esto, no me acuerdo, en alguna clase, pero en inglés lo ponen al final de la pregunta, ¿sí? En este caso no es final porque tenemos el today, pero la pregunta podría terminar sin el today. Where are you flying to? ¿Sí? ¿A dónde vuelas? ¿Ok? Entonces, para que vean de dónde viene ese to, es porque nosotros decimos I'm flying to Barcelona, I'm flying to Colombia, I'm flying to the USA. En fin, bueno, generalmente no se dice el país, se dice la ciudad, ¿no? Sí, entonces para que vean esa relación. Acá alguien pregunta, there es dónde, no, there es allí, ¿sí? O ahí, pero en este caso se usa para saludar a alguien, ¿sí? Es una expresión para decir hi there, ¿sí? Como hola, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Cómo estás? Hi there, ¿ok? Es muy común, ¿sí? Me estoy refiriendo a la persona, no a ningún lugar en específico. Son esas cosas del inglés que no tienen mucho sentido para nosotros, pero que las tenemos que aceptar de esa forma porque se usan de esa forma, ¿all right? Bien, vamos a la segunda. Ok. Ok. Entonces, dice, May I have your passport, please? May I have your passport, please? Here you are. Sí, entonces este May I have your passport es, ¿puedo tener tu pasaporte? Sí, puedo recibir tu pasaporte, puedo ver tu pasaporte. May I have your passport, please? Sí, el may es una palabra que se usa para pedir algo de una forma más formal, ¿sí? Por eso, en este caso, como es un contexto de aeropuerto, es común que pueda aparecer, ¿sí? Entonces, otros ejemplos, yo puedo decir,
May I open the window? Por ejemplo, estoy en una clase, ¿sí? Con alguien, no sé, y, ay, tengo calor. Entonces digo, bueno, ok, may I open the window? Sí, podría abrir la ventana. Yes. Le puedo decir, por ejemplo, alguien, ¿ok? Sí, entonces, el may es una forma más informal de may I open, puse de como en español. Es una versión más formal del can, ¿sí? Porque yo puedo decir, can I open the window? ¿Ok? Or could I open the window? ¿Sí? Puedo abrir la ventana, podría abrir la ventana, pero el may es el más formal de todos, quizás el más educado. Entonces, en contextos como en un aeropuerto, en un hotel, en un restaurante, ¿sí? Se usa bastante, ¿sí? Entonces, may I have your passport, please? La persona, el pasajero le responde, here you are. Here you are para decir, aquí lo tienes. Vimos incluso en alguna de las otras clases también, ¿sí? Here you are, ¿ok? Y en vez de here you are, podríamos usar, ¿sí? Yo puedo decir, here you are. Podemos decir, here you go, ¿sí? O puedo decir, there you go, ¿sí? Cuando entrego algo a alguien, ¿sí? Podemos usar las tres formas. Here you are, here you go, o there you go. ¿Sí? Como diciendo, aquí tienes, ¿ok? Cuando entrego algo, si alguien me pide, ay, ¿me puedes alcanzar? No sé, yo le digo a alguien, por ejemplo, a mi marido, ¿me puedes alcanzar, no sé, mi celular que está ahí arriba? Él me lo da y me dice, here you are, ¿sí? Acá tenés, ¿ok? Cuando entregamos algo. ¿Sí? Entonces, recapitulando. Hi there, where are you flying to today? Barcelona. O I'm flying to Barcelona. May I have your passport, please? Here you are. Vamos a la número 3. All right. Bien, la número 3 dice, are you checking any bags? Are you checking any bags? Yes, I am. One bag, le dice la persona, ¿sí? Entonces, are you checking any bags? Lo usamos para decir, vas a despachar alguna valija, ¿sí? O algún equipaje. Vas a despachar. Este checking, ¿sí? Es cuando estamos en el check-in, ¿no es cierto? Y despachamos las valijas, ¿sí? Que ya se van, digamos, en el avión, ¿ok? Las valijas grandes, no las que llevamos con nosotros, sino las que son grandes, ¿sí? Por eso dice, are you checking any bags? ¿Sí? ¿Va a despachar alguna valija? Yes, checking, ¿ok? Y fíjense que valija podemos decir bag, que es lo más común, que bag es como medio genérico, ¿no? Bag se puede referir a una bolsa de supermercado, bag puede ser una cartera de una mujer, ¿sí? O puede ser, por ejemplo, una valija, ¿sí? A depender del contexto. Si queremos especificar qué es una valija, ¿sí? Yo puedo decir suitcase, ¿ok? Suitcase es específicamente valija, ¿sí? Pero si no, bag es genérico y se superentiende, ¿ok? Y se usa muchísimo, inclusive más que suitcase. Entonces, ¿are you checking any bags? Y el pasajero le responde, yes, I am, sí, ¿ok? Voy a despachar one bag, una. ¿Sí? Entonces, checking any bags. ¿Por qué? Como en la clase del otro día que hablábamos sobre frases en el restaurante. ¿Por qué que practicamos frases también, no solo de lo que nosotros vamos a decir, sino como pasajeros, sino también de lo que podemos escuchar de la otra persona? ¿Por qué? Porque eso me sirve para poder entender lo que la otra persona me dice, ¿sí? Entonces, si yo puedo entender lo que la otra persona me dice o me pregunta, puedo saber cómo contestarle. Porque si yo no sé lo que es checking any bags, ¿qué le voy a contestar? ¿Ok? Entonces, por eso es importante, ¿sí? Entender y aprender también cosas que vienen, que están como del otro lado, ¿sí? Para poder, porque una comunicación tiene dos partes, ¿no es cierto? Entonces necesitamos también saber qué es lo que nos van a decir para poder entender mejor y poder responder. ¿Yes? Bien, vamos con el 4. Ok, y luego le pregunta, do you have any carry-on luggage? Do you have any carry-on luggage? Y el pasajero le responde, yes, a small bag and a backpack. Ok, entonces le dice, ¿tiene algún equipaje, luggage? ¿Sí? Equipaje de mano, carry-on, alright? Fíjense, carry-on es algo que llevamos. Carry es cargar. Carry-on es como que lo cargamos encima, ¿no es cierto? O sea, lo llevamos con nosotros, ¿sí? Entonces, y luggage es equipaje, ¿sí? Por eso, carry-on luggage es equipaje de mano, ¿sí? Bien, José Luis pregunta, carry-on no es continuar. Sí, también, pero está separado. Acá tiene un guión
guión en el medio y va acompañado de luggage, ¿sí? Son dos cosas diferentes. En ese caso, carry on, para decir continuar haciendo algo, es un verbo, ¿sí? Aquí no es un verbo, aquí es un adjetivo. All right. Bien. Entonces, do you have any carry-on luggage? Sí, equipaje de mano. ¿Tienes algún equipaje de mano? Y el pasajero le responde, yes, a small bag and a backpack. Sí, le dice sí, una valija pequeña o puede ser inclusive una cartera pequeña y backpack, que es una mochila. Backpack. Por eso se llama bag, porque va en la espalda. Sí, back es espalda. Sí, es algo como que cargamos en la espalda. Backpack, mochila. All right. Otro color. Bien, entonces, carry on luggage, equipaje de mano. Bags lo podemos usar para valijas o puedo decir suitcase, ¿sí? Para que vean la diferencia entre equipaje y valijas. Ok. José Luis dice, ¿tiene sentido mochila? Sí, muchas palabras en inglés tienen sentido, como que realmente tienen que ver con la parte del cuerpo o con el movimiento que uno va a hacer. Sí, si las ponemos a analizar, tienen sentido, sí, realmente. Ok, y vamos con la número 5. Right. Bien, entonces, ahora al revés. El pasajero pregunta, ¿Is the flight on time? Y la persona que lo atiende le dice, sorry, but we're afraid that there's a 40-minute delay. Apologies. ¿Sí? Entonces le dice, y le pregunta, ¿Is the flight on time? On time quiere decir como está puntual, está a tiempo, ¿no es cierto? Está en horario. ¿Yes? ¿El vuelo está en horario? Sí, fíjense que tenemos la palabra flight, ¿ok? Que es vuelo, ¿sí? El verbo es fly, que es volar. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. ¿Okay? Entonces, fly, volar. Flight, vuelo. Ok, ¿sí? Entonces, y ella, la persona que la atiende le dice, sorry, ¿sí? Perdón, but we're afraid, ¿sí? Me temo, ¿sí? O tememos nosotros como, tememos que hay una demora, ¿sí? De 40 minutos. Tenemos acá la palabra delay, ¿ok? Que significa demora, ¿sí? Entonces, hay una demora de 40 minutos, ¿sí? A 40-minute delay. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que iba a decir? ¿Sí? Bien. Para analizar aquí esto de por qué tenemos 40 minutes con ese guión en el medio y sin la S. Si nosotros en español decimos una demora de 40 minutos, ¿no es cierto? ¿Cómo van a ser 40 minutes? 40 minutos. Está mal. Pero no está mal. Es la estructura de esa forma porque en este caso, 40 minutes es un adjetivo, ¿sí? Yo estoy diciendo cómo es la demora. Entonces, siempre que decimos cómo es algo, en inglés viene antes, ¿sí? Del sustantivo. Y en este caso, ¿sí? Yo estoy diciendo que la demora es de 40 minutos, ¿sí? Y en inglés, los adjetivos no tienen plural, ¿sí? Entonces, ¿ya sabían esto? Que los adjetivos en inglés no tienen plural. Por ejemplo, si yo digo big house o digo two big houses, ¿sí? Una casa grande o dos casas grandes. El big no cambia, ¿sí? No decimos grandes, como decimos nosotros en español, dos casas grandes, ¿sí? En español los adjetivos corresponden con el género y el número, ¿sí? No tanto el género a veces, pero sí con el número de las cosas, ¿sí? Bueno, en inglés los adjetivos no tienen plural, ¿sí? Entonces, por eso, como en este caso, 40 minutes, 40 minutos, está actuando como un adjetivo porque me está diciendo cómo es el atraso es de 40 minutos, no lleva la S, ¿sí? Y decimos minute en singular. Y le ponemos el guión porque lo transformamos como si fuera en una sola palabra, ¿sí? Entonces, yo les voy a mostrar más ejemplos, ¿ok? Fíjense, yo voy a decir, por ejemplo, un niño de 5 años, ¿ok? Un niño de 5 años, ¿ok? Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, a 5-year-old boy o a 5-year-old child, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy diciendo niño. Entonces, child, ¿sí? ¿Cómo es el niño? Es un niño de 5 años, ¿sí? Entonces, 5-year-old, ¿sí? Yo voy a decir, si yo digo, por ejemplo, the child, fíjense la diferencia, the child
is 5 years old, ¿sí? Esto sería lo normal. Yo digo, el niño tiene 5 años, ¿ok? Recuerden que en inglés siempre usamos el verbo to be para decir la edad. Nunca decimos have, ¿sí? Que es tener, ¿ok? Entonces, ¿sí? Y luego 5 años. Recuerden que para la edad en inglés podemos decir years old, ¿sí? O podemos decir 5 directamente. The child is 5, ¿sí? Lo que no podemos decir es 5 years, traduciéndolo de forma literal del castellano, del español, que nosotros decimos 5 años, ¿sí? O digo years old, que serían años, ¿sí? O digo el número solo, tiene 5. ¿Tiene 5 o tiene 5 años? ¿Sí? 5 or 5 years old. No podemos decir solo years. ¿Sí? Cuando hablamos de edad. Entonces, si yo quiero decir, ok, acá digo, el niño tiene 5 años. Ahora, si yo quiero decir un niño de 5 años, ¿sí? Ahí cambiamos la estructura y decimos a 5-year-old child. ¿Sí? Y de nuevo, fíjense que year está en singular, ¿sí? No le puse la S de años, ¿sí? ¿Por qué? Porque los adjetivos en inglés no tienen plural. ¿Sí? Ok. Veamos otro ejemplo. A ver, podemos decir... ok, una película de 5 minutos. No, de 5 minutos no. Una película, no, cualquiera. Una película de 3 horas, ¿sí? Entonces yo puedo decir, the film lasts 3 hours, ¿ok? Entonces, la película dura, sí, el verbo last, que significa durar, de tiempo, ¿ok? La película dura 3 horas. Ahora, si yo quiero decir una película de 3 horas, voy a decir, a ver, lo voy a dejar para que los digan ustedes. ¿Cómo diríamos una película de 3 horas? Analizando lo que acabamos de ver, ¿sí? Aquí. The child is 5 years old o a 5-year-old child. O, como vimos aquí en el ejemplo, a 40-minute delay. Una demora de 40 minutos. Un niño de 5 años. ¿Cómo dirían una película de 3 horas? A ver. Alguien acertó. Muy bien. Diríamos a 3 hour, sin la S, film. Una película, empezamos siempre de atrás para adelante, una película de 3 horas, ¿sí? A 3-hour film. En este caso no le ponemos el verbo, ¿sí? Aquí solamente transformamos esto en adjetivo. Como hicimos aquí arriba, transformamos 5 years old en un adjetivo, ¿sí? En este caso transformamos 40 minutos en un adjetivo. Le sacamos el singular, le sacamos la S del plural, digamos, y le ponemos el guión en el medio, ¿ok? El last es el verbo que significa durar, ¿ok? Uriel dice, this is more common in British English. No, it's not. No, no es más común en inglés británico. En inglés americano se usa muchísimo, ¿sí? Lo usan muchísimo porque realmente es como nosotros decimos, una película de 3 horas, un niño de 5 años, una casa de 2 pisos, no sé, una demora de 40 minutos. Así como es una estructura súper común para nosotros decir de esa forma, para ellos también es súper común utilizarlo así, ¿sí? Nada más que tenemos que aprender cómo crear esta estructura, ¿ok? Exactamente, y siempre le ponemos el guioncito en el medio porque es como que si esto lo transformáramos en una sola palabra, ¿sí? Porque en realidad 3 horas es una sola cosa, ¿sí? O sea, es la película de 3 horas, ¿sí? 3 cosas equivale a la duración de la película, una sola cosa, ¿sí? Si yo digo acá 5 años, equivale a la edad del niño, es una sola cosa, entonces por eso lo transformamos y le ponemos los guiones en el medio, ¿ok? Bien, ¿se puede poner el apóstrofe S ahí? No, en ningún momento no lleva apóstrofe S, no, lleva el guión en el medio de las palabras, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Ok. The recipe has 3, ok, vamos a cambiar el número, has 4 ingredients. Y la receta tiene 4 ingredientes. ¿Cómo digo una receta de 4 ingredientes? A ver, ¿cómo transformamos eso en una receta de 4 ingredientes? Acá ponemos manos a la obra, ¿sí? A mí me gusta que ustedes puedan pensar y que ustedes mismos puedan descifrar la estructura. Ok, ahí va, muy bien. A 4 ingredient recipe. Exactamente, ¿sí? Entonces transformamos estos 4 ingredientes en un adjetivo. 4
guioncito, ingredient en singular porque aprendimos que los adjetivos en inglés no tienen plural, ¿sí? Perfecto, ¿ven cómo ahora salió mejor? Ahí va. Todo es cuestión de práctica. Al principio parece que es una estructura medio rara, ¿no es cierto? Porque no tienen ninguna relación con el español y como nosotros lo decimos, pero a medida que vamos viendo más ejemplos y vamos practicando, va saliendo mejor. ¿Ok? Esto por si después ven esta estructura en algún lugar, ya saben a qué se refiere. ¿Ok? Bien. Ok, entonces, volviendo al ejemplo, el pasajero dice, ¿Is the flight on time? ¿Sí? ¿El vuelo está en horario? Yes. Y le dice, sorry, but we are afraid that there's a 40-minute delay. ¿Sí? Apologies. Alguien estaba preguntando si afraid es miedo. Sí, si yo digo, I'm afraid of spiders, ¿sí? Como tengo miedo de arañas. Pero en este caso lo usamos, que alguien incluso respondió, lo usamos como me temo, ¿sí? Me temo o tememos que hay una demora de 40 minutos. Si ese me temo, también decimos we're afraid, ¿sí? O I'm afraid, yes? Ok, bien. Y apologies, que son disculpas, ¿sí? Disculpas, apologies. All right, bien. Ya nos salimos, dice José, del tema del aeropuerto. Sí, y esa es la idea, José. Y eso es lo que hicimos el otro día en la clase de restaurante, abrir nuestra mente y ver que esa estructura que aprendimos o esa palabra que aprendimos la podemos usar en otros contextos y no solamente dentro del aeropuerto. Y eso hace que podamos expandir nuestro vocabulario y que nuestra mente se abra para nuevas posibilidades. ¿Dónde puedo usar esto? ¿Ok? Entonces, en vez de decir, por ejemplo, ¿Is the flight on time? Yo puedo decir, ¿Is the meeting on time? ¿Sí? La reunión está en horario. Entonces, como siguen el horario, ¿no es cierto? Que se marcó, ¿Is the meeting on time? La reunión está en horario. ¿Is the class on time? La clase está en horario. Yes, entonces lo podemos, ¿Is the bus on time? El autobús está en horario. ¿Ya? Si yo pregunto a alguien, ¿el autobús está en horario? O el tren, ¿is the train on time? ¿Sí? Entonces, fíjense que podemos usar on time en otros contextos también, ¿sí? Y eso es lo importante, que podamos ampliar, ¿sí? Para que no nos quedemos solamente con, listo, esto, aeropuerto, una cajita cerrada, está. No, lo que yo aprendí aquí en el aeropuerto lo puedo usar en otras tantas situaciones. Y eso es lo bueno, ¿sí? De que no me limito, ¿ok? Bien, quiero que ahora practiquemos el diálogo, para que hagamos la parte oral. Entonces, esperen que yo voy a subir un poquito el tamaño para que lo puedan ver todo. Creo que ahí se ve, ¿no es cierto? Pueden ver todo el texto, ¿ok? Y vamos a, yo voy a pintar acá. ¿Quién es? Entonces, la persona que atiende y la persona que responde o el pasajero, ¿ok? De acá abajo es al revés. Ok, el pasajero responde. Ok, alguien preguntó, good evening para ir a dormir. Porque alguien dijo good night. No, cuando nos vamos a dormir decimos good night, ¿sí? Good evening es cuando decimos buenas noches, por ejemplo, cuando llegamos a algún lugar, ¿sí? O si nos vamos a ver después. Pero cuando no nos vamos a ver más, ¿sí? Ya sea porque nos vamos a dormir o porque nos vamos de algún lugar, ¿no es cierto? Ahí decimos good night. ¿Sí? Bien, vamos entonces a practicar. Empiezo yo siendo la persona que atiende, ¿ok? Y ustedes son el pasajero, ¿sí? Yo les dejo un tiempito para que ustedes vayan leyendo la parte verde, ¿ok? Después cambiamos. Hi there. Where are you flying to today? May I have your passport, please? Thank you, puedo decir. Are you checking any bags? Do you have any carry-on luggage? Y las 5, ustedes comienzan. Sorry, but we're afraid that there's a 40-minute delay. Apologies. Ok, ahora hagamos al revés. Ustedes son la persona que atiende, leen la parte violeta y yo leo la parte del pasajero, la parte verde. Ok, así que ustedes empiezan. Come on. Barcelona. Here you are. Yes, I am. One bag. Yes, small bag and a backpack. Is the flight on time? Demora. Ok. Awesome. Bueno, ¿cómo fue esa práctica oral? Siempre digo, háganlo en voz alta, ¿sí? Para poder practicar la pronunciación en voz alta, ¿sí? Perfecto.
Bueno, entonces, llegamos hasta aquí con nuestra clase, la última clase de esta edición, porque tendremos próximas ediciones, pero de esta se termina aquí por hoy. Gracias a todos por haber participado. Felicitaciones también a todos los que estuvieron aquí participando, ya sea que hayan visto todas las clases o algunas. Recuerden que van a estar disponibles hasta el domingo, así que no se dejen estar, aprovechenlas, que realmente hubo contenido muy importante. Sí, vimos muchísimas cosas, tanto en el desafío Peter Pan como aquí en la serie Inglés sin complicaciones. Espero que les haya servido mucho, que hayan podido aprender. Y no, como siempre digo, lo mucho o lo poco que hayan podido aprender, nadie se los puede robar. Ustedes ya se los llevan con ustedes. Ahora, a seguir practicando, sí, obviamente, mantengan el ritmo ahí que comenzamos durante este desafío de estas 20 clases en 2 semanas, que fue un súper intensivo, ¿sí? Así que sigan practicando y nos vemos la semana que viene en el workshop del inglés real, que vamos a tener las clases teóricas, pero vamos a tener un montón de actividades prácticas también, así que no dejen de inscribirse, aprovechen que va a estar muy bueno y va a haber contenido muy genial y todo nuevo, ¿sí? Empieza el martes 16, ¿sí? Así que disfruten entonces del fin de semana. Have a nice weekend y nos vemos el martes en la primera clase del work. ¿Ok? See you everyone. Have a good evening. Bye bye.